Continuamos con el curso básico del programa de matemáticas máxima y vamos a ver de manera muy resumida algunas de las tareas que Máxima hace en el área de funciones. Bien, es cierto que a través del menú se pueden hacer bastantes de estas tareas, aunque en general vamos a hacerlo a través de comandos, pero por ejemplo, si aquí le doy a análisis, pues podéis integrar. Tendréis que poner aquí la expresión, podéis hacer una integral definida. También en análisis podéis diferenciar, es decir, podéis hacer derivadas, que esto se ve por aquí abajo. Aquí tendréis que poner la expresión, la variable, si hay más de una variable, pues tendréis que elegir si es primera derivada, si es segunda derivada. También podéis, por ejemplo, calcular límites y bastantes otras funciones que pueden ser muy interesantes. La podéis hacer directamente por el menú, pero bueno, que muchas de ellas las voy a hacer a través de comandos. También en tramado se pueden dibujar funciones. Las que más nos pueden interesar en principio son las funciones en dos dimensiones con una única variable, con la variable x normalmente. Pero vamos a empezar poco a poco y vamos a ver lo primero, cómo se define una función. Una función se define de manera muy parecida a una variable, muy parecida pero no idéntica. No idéntica. Sabéis que, por ejemplo, en una variable yo pongo A3, le doy a control intro y ahora automáticamente si yo pongo aquí una A, me dice que la A vale un 3, simplemente. Bueno, pues una función es parecido, pero vamos a ver qué diferencia tiene. Pongo f de x, pongo los dos puntos y aquí está la principal diferencia. Tengo que poner igual. Tengo que poner igual. Fijaos que aquí arriba no he dicho a igual a 3, sino he dicho a 2 puntos 3. Bueno, pues aquí f de x, 2 puntos igual. Y vamos a poner, por ejemplo, vamos a ponerlo entre paréntesis, x al cubo menos 4, me voy con el cursor un poquito hacia la derecha, dividido x cuadrado. Si yo hago control intro, ahí la tenéis en un formato más bonito, que se ve mejor, es la función x al cubo menos 4 dividido entre x cuadrado. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues podemos, por ejemplo, calcular el valor de esa función en algún valor concreto, por ejemplo en 2. Si yo hago f de 2, me dice que vale 1. También se podría llegar, y un poquito más tarde vamos a ver que tiene cierta utilidad, para hallar ese valor de 2, podríamos decir at, es decir, a o en la función f de x, coma, búscame el valor de x igual a 2. ¿Cómo le digo eso? Entre corchetes, los planos, los rectos, y aquí pongo x igual a 2. Entonces, fijaos, at, ¿dónde quiero que me hagas esa operación? En f de x. ¿Qué es lo que quiero que hagas? Sustitúyeme x por 2. Evidentemente me va a dar exactamente lo mismo. Me va a dar 1. Es más fácil f de 2, pero esta nos va a ser útil un poquito más adelante. Ya veremos por qué. Bien, antes de seguir, ¿qué pasa si yo hago f de 0? Fijaos aquí, sería, haciéndolo de cabeza, 0 al cubo menos 4, que es menos 4, dividido entre 0. Eso es infinito. Un número dividido entre 0 es infinito. Quiere decir que la función no existe en ese punto. Si yo le pido entonces que me calcule f de 0, me dice que no. Me dice que no está definida, que es un error. Bien, eso será importante si queremos calcular, por ejemplo, un dominio, pues tendremos que tener en cuenta ese tipo de problemas que podemos tener. En x igual a 0 lo que vamos a tener es una asíntota vertical. Básicamente es lo que tenemos, una asíntota vertical. Bueno, vamos a dibujar esa misma función. Entonces lo puedo hacer bien a través del menú, bien a través de un comando. Voy a hacerlo primero a través del menú y vamos a poner tramado 2D. La expresión que queremos es f de x y no voy a tocar nada más. A ver qué pasa. A ver qué es lo que me hace. Aquí, por cierto, me he pasado con un paréntesis, porque ya cuando pongo el paréntesis ya se abre el... tanto el abre paréntesis como el cierra paréntesis y luego lo había cerrado. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre.
Bueno, pues lo que ocurre es que esto no tiene ni pies ni cabeza. Fijaros que antes hemos calculado f de 2 que vale 1 y aquí f de 2 parece que vale 0, pero es que fijaros los números que aparecen aquí, menos 100.000, menos 200.000. Esto no nos sirve. Esto no nos sirve. Entonces, ¿por qué ha pasado lo que ha pasado? Porque nosotros le hemos dicho, indirectamente, no se lo hemos dicho, sino que hemos tomado lo que está por defecto en el menú, que la x varía entre menos 5 y 5, que bueno, pudiera ser. Pero no le hemos puesto ninguna restricción a la y, con lo cual se nos ha ido a la y, pues fijaos, en el 0 en realidad se iría a infinito. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Pues probando un poco. Si primero hemos analizado la función sería más fácil. Aquí lo estoy haciendo sin analizar la función. Pero bueno, podemos poner f de x y vamos a ver qué sale si yo aquí en y le pongo de menos 5 a 5. Ya digo que lo normal primero es analizar la función y luego hacer la gráfica. Y ahí afinaría aquí un poco de principio, pero bueno, vamos a hacerlo por presentarlo de esta manera. Y bien, ya ha mejorado, pero todavía no se acaba de ver bien. Si aquí hay una asíntota vertical en x igual a 0, pues aquí esa asíntota no acaba de verse bien. ¿Por qué no acaba de verse bien? Porque realmente tampoco estamos llegando demasiado abajo. Entonces vamos a probar, que lo podéis probar aquí directamente. Es decir, ya no hace falta que vayáis ni siquiera al menú, sino aquí ponéis, por ejemplo, de la x de menos 10 a 10. Me he movido ahí con el cursor, pero bueno, el máxima algunas veces te enseña dónde está el cursor y otras no tanto. A ver qué sale así. Bueno, pues ya va mejorando. Si queréis podéis incluso decir, mira, pues por aquí me vendría un poquito bien que bajaras la y. Bueno, pues voy a bajar la y aquí a menos 20 y a ver si así me sale. Bueno, ya esto me gusta bastante. Ya esta no está nada mal. Me da aquí además la idea de que hay una asíntota oblicua, que ahora calcularemos esa asíntota oblicua. Se ve claramente que aquí hay una asíntota vertical, es decir, esto es ya bastante más decente. Yo personalmente incluso aquí en el que pone menos 20 alargaría un poquito más. Pero bueno, así ya está bastante bien, ya está bastante decente. Fijaros que si lo hicieseis a mano, que se puede hacer a mano, o sea, se puede poner el comando a mano, wxplot 2d, la función entre corchetes el rango de la x, entre corchetes el rango de la y, e importante, al final tenéis que poner el símbolo del dólar. Eso es importante. Bueno, ¿podría yo aquí agregar una segunda función? Es decir, yo quiero representar otra función. Por ejemplo, quiero representar una asíntota oblicua. Luego veremos que la asíntota oblicua en este caso es y igual a x. ¿Ven? Podría ser. Entonces, vamos a representar otra función. Primero voy a definir esa función. Vamos a definirla. Vamos a definir g de x. Ahí está. Vamos a definir g de x como x. Lo que es lo mismo, y igual a x. Eso, luego dentro de un ratito veremos que esa es la asíntota oblicua. La defino, para definirla, recordad que lo que tengo que poner, esto no estaría bien para definirla, sino que tengo que poner aquí los dos puntos. Entonces g de x, dos puntos, igual a x. Si le doy a control intro, bueno, me dice que, o si pongo aquí ahora g de x, control intro, me dice que vale x. Bien, perfecto. Pues voy ahora a representar gráficamente en la misma gráfica, f de x y g de x. Y ya digo que g de x, os adelanto, que g de x en este caso es la asíntota. Lo podría hacer de una manera bastante sencilla, si ya he hecho con una, o sea, si ya aquí he puesto f de x, me voy aquí, justo detrás de la coma, vamos a ver si soy capaz, a ver si me sale ahí, sí, y voy a poner g de x. Le doy a control intro y ya, como veis aquí, me sale perfectamente, que efectivamente era una asíntota oblicua, me sale la función y igual a x o g de x igual a x. Se podría haber hecho también por aquí por tramado 2D, y aquí pondríais f de x, g de x.
Vamos a poner aquí, vamos a ser un poquito más generosos, vamos a poner de menos 20 a 20 y vamos a poner aquí de menos 40 a 20 para ver qué tal nos sale. Bueno, si se ve mejor, se aprecia mejor la asíntota vertical. Y bueno, aquí lo tenéis. Vamos a ver cómo sería. Aquí tenéis la expresión, que es la misma que hemos hecho antes. Así que o bien os aprendéis cómo es la expresión, o bien con tramado, pues ya sabéis que podéis ir perfectamente y obtener esa gráfica. Bueno, vamos a hablar un poquito de límites. Vamos a hablar de límites. Entonces, para hablar de límites, ¿cómo calculamos los límites de una función? Si ya sabemos que la asíntota vertical es muy fácil de calcular en una función racional como esta que teníamos al principio, me voy un segundito aquí al principio, simplemente tenéis que igualar abajo, en el denominador igualáis a 0 y lo que os salga, sea 1 o 2 valores, lo que sea, sería la asíntota vertical, en este caso x igual a 0. La asíntota horizontal sería un límite. Entonces, ¿cómo calculamos el límite? Nuevamente, podéis utilizar la función que viene en el menú, análisis, calcular límite, y aquí podéis poner la expresión que es f de x para la variable x. ¿Y en qué punto? Cuando x tiende a infinito. Entonces, cuando x tiende a infinito, infinito se escribe inf. Hay otros infinitos, pero se escribe inf. Esto es por si, la dirección es por si queréis calcular a la izquierda y a la derecha. En este caso no aplicaría, como estamos hablando del infinito, entonces aceptamos. Y me dice que el límite es infinito. ¿Qué significa que el límite es infinito? Que no existe asíntota horizontal. Si por ejemplo aquí pusiera 4, pues existiría una asíntota horizontal en y igual a 4. Pero como no sale infinito, si no sale infinito es que no hay asíntota horizontal. Si no hay asíntota horizontal, pudiera existir, pudiera ser que no también, pero pudiera existir asíntota oblicua. Vamos a ver si existe asíntota oblicua. Lo voy a poner un segundito en modo texto. Y vamos a recordar, la asíntota oblicua tiene la forma y igual a mx más n, o las letras que queráis utilizar. La m es la pendiente de esa recta, de esa asíntota oblicua. La n es el término independiente. La m la calculamos por un poquito de repaso de teoría. Como el límite, lo voy a poner así que se puede entender. Cuando x tiende a infinito, vamos a poner el infinito por aquí, de f de x dividido x. Así obtengo la pendiente de una asíntota oblicua. El límite cuando x tiende a infinito de f de x dividido x. ¿Cómo obtengo el término independiente que estamos llamando n? Pues el límite cuando x tiende a infinito también, lógicamente. Y en este caso sería de f de x menos mx. Es decir, que tengo que obtener primero la m para poder obtener posteriormente la n. Bueno, pues vamos a hacerlo. Ponemos otra vez modo matemático. Y sería o bien haciéndolo por aquí por análisis límite, perfectamente válido, o bien directamente limit, facilito, ¿verdad? Paréntesis, f de x, me voy con el cursor un poquito a la derecha, y f de x dividido x, que es esta, estoy hallando la m, coma, quiero que me halle el límite para x, pero en este caso es una función de una variable, con lo cual no hay ningún problema, cuando x tiende a infinito. O sea, esta x la vamos a poner por defecto en el tipo de funciones de una sola variable que estamos utilizando. Esta x se va a poner siempre en estos casos. Aquí vamos a poner f de x entre x porque estamos hallando la m. Y al final es que tiende a infinito, que es este que x tiende a infinito. Si le damos a control intro, nos dice que vale 1. O sea, que existe una m. La m vale 1. De hecho, la puedo definir. Tampoco que sea necesario, pero bueno.
la defino para ahora escribir directamente f de x menos mx. Vale, voy entonces a hallar la n. Sería nuevamente limit f de x, me voy con el cursor para no escribir dentro del paréntesis, menos mx, coma, me estoy equivocando. A ver si detectáis dónde me estoy equivocando. ¿Dónde está mal esa expresión? Esto probablemente os va a pasar bastante. Bueno, el problema es que yo no puedo poner mx, porque entonces cree que hay una variable que se llama mx. Tengo que poner m por x, con el asterisco, que me sale ahí ese puntito, y ahora sí. Ya esto es m por x. No me vale como está aquí arriba, aquí era en formato texto, no influye. Y aquí ya en el formato para que lo calcule, tiene que ser m por x. Bueno, pues control intro. Perdón, he escrito aquí limit. Esto evidentemente está mal. Limit. Y es 0. Y es 0. Entonces, ¿qué significa? Que la m es 1, que la n es 0. Si sustituimos aquí, y es igual a 1 por x más 0. 1 por x más 0 es lo mismo que decir y igual a x. Entonces tenemos que hay una asíntota oblicua en y igual a x, que es lo que antes llamé g de x, para representarlo gráficamente. Pero bueno, la que hemos hecho tal con el otro tipo de formato, pues sería básicamente que hay una asíntota oblicua en y igual a x. Bueno, pues eso es una pequeña introducción de lo que serían los límites, y ahora vamos a ver una pequeña introducción de lo que serían las derivadas. Bien, pues las derivadas, nuevamente las derivadas las puedo hacer por aquí, análisis, diferencial, y escribir, aquí voy a escribir aquí directamente, y veis que me va a salir el comando que yo iba a llamar, digamos, a mano. Entonces, ¿qué significa esto? Que veis aquí lo que aparece por aquí abajo. Significa, derívame f de x respecto a x, que en este caso tiene que ser respecto a x, porque no tengo otra variable, pero cuando veamos funciones de dos variables, se puede derivar respecto a y o respecto a x, o de tres variables respecto a x, y o z, da igual. Y esto es hazme la derivada primera. Hazme la derivada primera. Entonces, ¿veis ahí el comando? Voy simplemente a insertar y a ver, no me ha salido porque vamos a ver si es que porque estoy en formato texto, perdón, fallo de esto ahí siempre. Entonces me voy a poner en formato matemático y ahora sí, le he dado a control intro y listo. Entonces no salía antes porque estaba aquí en formato texto, entonces estaba copiando simplemente un formato texto en lugar de un formato matemático. Bueno, pues aquí lo tenéis. Diferenciame f de x respecto a x y hazme la primera derivada. Si quiero la segunda derivada, voy a copiarlo entero para ahorrarme escribir. Cambio aquí y esta sería la segunda derivada. Entonces, como veis, pues relativamente fácil. ¿Y si quiero calcular la derivada en un punto concreto? Bueno, pues tengo un par de formas. Una de ellas es utilizar ese comando que dije al principio. Me voy un segundito al principio del todo. ¿Os acordáis aquí que decía, para calcular el valor en 2, puedo poner f de 2 o puedo poner at? Pues vamos a utilizar el at, que aquí va a ser útil. Entonces, vamos a poner at, ahora os diré un pequeño atajo, de la derivada de f de x en x, y sería la primera derivada. O sea, de momento eso. Ahora me desplazo hacia la derecha, pongo coma, y ahora quiero que me hagas esa derivada, por ejemplo, en x igual a 1, por ejemplo, ¿no? Lo tengo que poner entre corchetes. Normalmente este tipo de sustituciones se suele poner entre corchetes. Entonces esto se lee en
la derivada, en la primera derivada de f de x, sustitúyeme x igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Lo que ha hecho es tomar esta derivada y aquí donde pone una x pone un 1. Y me ha salido un 9. Si necesito hacer muchas sustituciones, si necesito calcular la derivada en varios puntos, es más práctico lo siguiente. Sería más práctico lo siguiente. Si nosotros ponemos la derivada y a esa derivada le damos un nombre de función, por ejemplo, derivada primera de x, dos puntos, igual. ¿Qué estamos consiguiendo aquí? Que esta función de aquí arriba, 3 menos 2x cubo menos 4 dividido entre x cubo, ya esté capturada. Con lo cual, a la hora de escribir aquí va a ser mucho más fácil que poner todo el rato la derivada. Entonces vamos a ver cómo funcionaría. Entonces aquí lo que estoy haciendo es crearme una función que va a ser la derivada, que además, fijaos cómo lo pone. Pone derivada respecto a x de f de x. Entonces, una vez que tengo eso, una vez que tengo esa derivada, que además, fijaos, si yo pongo, le doy a control intro, me sale ya, digamos, más bonita, ¿no? Entonces ya aquí es más fácil si yo digo at d1 x sustitúyeme para x igual a 1, pues me debe salir 9 como me salía aquí, efectivamente 9. Bien, eso lo podéis hacer para la primera, lo podéis hacer para la segunda si necesitáis, por lo que sea, porque tenéis que analizar la función para ver crecimientos, decrecimientos, por el tema que sea, os puede venir bastante bien. Bien, pues integrales. Vamos a ver integrales. Volveremos aquí para ver otro tipo de cosas como máximos, mínimos, puntos de inflexión, que básicamente sería simplemente igualar a cero una primera derivada, por ejemplo, para calcular máximo o mínimo, una segunda derivada para calcular punto de inflexión. Pero ahora vamos con integrales. Integrales, igual, se puede ir aquí a análisis integral. Y entonces aquí, por ejemplo, puedo poner f de x. Y si no toco aquí, que esto sería una integral definida, lo que me va a hacer es la integral indefinida. Entonces, como veis aquí, estaríamos integrando f de x para x. Eso es lo que estaríamos haciendo básicamente. La otra manera, pues escribirlo a mano. Integrate f de x, x. Y si la queremos hacer definida, pues por ejemplo, análisis integral, f de x, y por ejemplo vamos a definirla de 1 a 3. Si recordáis, aquí había una asíntota vertical en x igual a 0. Entonces, si en este rango estuviera el 0, os va a dar error. Pero bueno, entre 1 y 3 sale 4 tercios. Fijaros que lo único que hemos añadido aquí es 2 comas más para poner que me integre entre el 1 y el 3. Y me sale 4 tercios. Entonces, bien sea por el menú, bien sea porque os acordéis del formato, pues no tendría excesiva dificultad. Vamos a ver una integral uno de cuyos límites es infinito. ¿Se puede hacer una integral uno de cuyos límites es infinito? Pues depende. Si es convergente, pues sí se podría hacer. Por ejemplo, vamos a integrar, vamos a escribirlo ahora a mano directamente. Le he dado aquí a control espacio para escribir menos, pero al final, como hay varias que empiezan por integ, ha sido hasta más lento. Bueno, vamos a integrar, por ejemplo, 1 dividido x cuadrado. 1 dividido x cuadrado. Fijaos que puedo definir primero la función, o como he hecho en este caso, directamente la he escrito. Respecto a x, y quiero que me integre, por ejemplo, entre el 2 e infinito. ¿Existe? Pues si existe, me lo va a decir. O sea, me va a dar el dato. Si no existe, me va a decir que no converge. Y entonces que no existe, que no converge va a significar que ahí no hay ningún área, no puedo calcular ningún área. Bueno, pues sí existe y vale un medio. O sea que sí puedo poner, pero tiene que ser en un tipo de integral determinado.
Sí puedo poner uno de los límites que sea infinito, si en caso de que nos lo pidan. Bueno, pues ¿qué más podemos ver? Bueno, pues podemos ver, por ejemplo, algún tema de continuidad. Entonces, vamos a ver algo de continuidad. Vamos a imaginar que tenemos... Antes de ver algo de continuidad, vamos a ver, o vamos a recordar, qué tiene que ocurrir para que una función sea continua en un punto concreto. Entonces, para que una función sea continua en un punto concreto, tiene que existir. O sea, lo primero es, tiene que existir el valor de la función, tiene que existir la función en ese punto. Por ejemplo, la función que acabamos de ver, la anterior, para x igual a 0 la función no existe, entonces no es continua en x igual a 0. Sin más cálculo ni nada. Entonces, tiene que existir f de x sub 0, f de x asterisco, f de ese valor de x. Y luego tienen que existir los límites por la izquierda y por la derecha de ese valor, por el más o el menos, como lo queráis llamar. Entonces, tiene que existir el límite por la izquierda de f de x, tiene que ser igual al valor de la función en ese punto, y tiene que ser igual al mismo límite, voy a copiar para que sea más rápido, por la derecha. Es decir, existe la función en ese punto, existen los límites laterales por la izquierda y por la derecha, y los tres valores coinciden. O sea, eso es lo que tiene que pasar para que sea continuo, para que la función sea continua en un punto concreto. Si es continua en todos los puntos, pues entonces perfecto, estamos ante una función que sería continua en todo R. Bueno, pues vamos a evaluar una función. La voy a poner por aquí. Por ejemplo, la función sería x al cubo si x es mayor que 2, si x es menor que 2. Y vamos a poner 2x más 4 si x es mayor o igual que 2. Esa función. Entonces esa función tiene dos tramos. Se podría definir directamente la función con los dos tramos con el comando else, pero yo prefiero, y creo que os va a ser más fácil, definir cada tramo independientemente. Entonces vamos a definir un primer tramo que vamos a llamar el de x al cubo, vamos a llamar f1. Entonces f1 de x, dos puntos, igual, va a ser x al cubo, control intro. Vamos a definir f2 de x, dos puntos, igual, que no se os olvide el igual, 2x. ¿Está bien esto o no? No, tiene que ser 2 por x. 2 por x. Ya tenemos definidos los dos tramos de la función. Y ahora vamos a hacer el límite por la izquierda y el límite por la derecha. Entonces, lo primero, antes de hacer el límite, ¿existe esa función en x igual a 2? Si existe, porque son polinomios, las funciones siempre van a existir, pero vamos a calcularlo. El 2 en concreto, ¿en qué tramo está? ¿En el primero o en el segundo? Está en el segundo, porque fijaros que pone x mayor o igual. Entonces el igual a 2 está en el segundo. Entonces calculo f de 2. O sea, f de 2 en el tramo segundo para 2 y me da 8. Entonces ya sé que la función en ese punto existe y vale 8. Ahora voy a calcular el límite a la izquierda. ¿A la izquierda cuál es? El del menor. Entonces vamos a calcular el límite. Limit f de 1 de x, x, quiero que me lo calcule en el 2, y aunque en este caso no va a ser necesario, pero ponemos minus, es decir, hacia la izquierda, el menos este. En este caso ya digo que no iba a influir, pero en otro tipo de funciones sí que puede influir. Entonces, ¿cuánto nos vale? 8. Perfecto, vamos bien. Vamos a calcular otra vez el límite, pero esta vez por la derecha. Si es por la derecha, me tengo que ir a la segunda parte, al segundo tramo, porque el mayor está en el segundo tramo.
Entonces, límite f de 2 de x, 2 y hacia la derecha o más se pone plus. Y también sale 8. Entonces, existe en 2, vale 8. Existen los límites a la izquierda y a la derecha que son iguales y valen 8 y que son iguales al valor de la función en ese punto. Por tanto, en el punto x igual a 2, la función es continua y como son polinomios, tanto uno como otro son polinomios, no va a haber problema en ningún otro punto, por tanto podríamos concluir que la función es continua en todo R. La función es continua en todo R. Bien, pues vamos a ver qué pasaría. Vamos a ver qué pasaría si calculamos la continuidad en alguna función que tenga parámetros. Bien, una función que tenga parámetros. Entonces vamos a estudiar la siguiente función. Voy a poner directamente los dos tramos. Mejor los escribo, porque si no los escribo, el primer tramo voy a poner aquí simplemente. Lo escribo ahora que se va a ver mejor. El primer tramo estaría definido. Y ahora escribo la función que se va a ver mejor cuando la escriba. El primer tramo es si x es menor que 1. Y el segundo tramo que voy a poner, lo pongo en un segundito, es si x es mayor o igual que 1. Bueno, pues vamos a escribir la primera función. La primera función va a ser la siguiente. 2 puntos igual. Y va a ser x menos 1 dividido, ya no es función tan fácil como antes, x al cubo más 4 por x, he puesto el por x al cuadrado, vamos a poner, menos 5 por x. Esa va a ser la primera función, le doy a control intro, aquí la tenéis mejor escrita, se ve mejor. Entonces ese es el primer tramo, no la primera función, sino el primer tramo. Tramo que es válido para x menor que 1. No os preocupéis que aquí pone más menos 5x, esto sería menos 5x, eso no es problema. Bueno, vamos a hallar ahora el f de 2. Vamos a definir el segundo tramo, el f de 2. Y el f de 2 tiene un problema. Vamos a verlo, vamos a poner menos 7 por x más a. Es decir, que tiene un parámetro. Dividido 6 por x menos 2. Aquí tenéis los dos tramos de la función. Los dos tramos de la función. Bueno, pues vamos a calcular el valor en 1. Vamos a estudiar la continuidad en x igual a 1. Entonces, en x igual a 1, el igual está en el segundo tramo. Así que el segundo tramo es f de 2 del valor 1 y me sale menos 1. No me debería salir menos 1, me debería salir en función de a. ¿Por qué me ha salido menos 1? Porque hace mucho... Atención, porque esto puede ser un error típico que a veces se puede cometer si estáis utilizando parámetros y no habéis cambiado de función. Porque hace mucho, al principio del todo, como ejemplo, no sé si os acordáis, puse que a valía 3. Entonces, ¿qué es lo que me ha hecho aquí? Pues lo que me ha hecho aquí es decir, oye, que sustituyo la a por un 3. Pero es que yo no quiero que sustituya la a por un 3. Yo lo que quiero es que la a sea una a. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues lo que tengo que hacer es eliminar. Tengo que eliminar esa definición. Entonces, vamos a recordar cómo se eliminaba esa definición. Perdón, no os preocupéis de esto ha sido problema de vídeo. Nos vamos a máxima, borrar variable, y aquí va a borrar todas y ya está. Listo. Entonces, si aquí pongo a ahora mismo, me dice que a vale a, es decir, que no tiene ningún valor. Entonces ya sí que puedo otra vez venirme aquí, le doy a f de 1 y me dice que es a menos 7 dividido 4. Voy a borrar esto de aquí, que solo mete ruido. Entonces ya tengo el valor en 1. Ahora tengo que calcular los límites. Entonces vamos a calcular el límite por la izquierda y por la derecha. Por la izquierda es el primer tramo. Entonces es en f de 1. Así que vamos a calcularlo por la izquierda.
limit de f1 de x en x para 1 minus. Me dice que vale un sexto. Ahora vamos a calcularlo por la derecha. Por la derecha, en realidad por la derecha, como aquí es para x mayor o igual que 1, va a salir exactamente lo mismo que lo que ha salido el valor de en 1, en este caso, no siempre. Pero en este caso va a salir lo mismo, pero vamos a calcularlo. Sería límite del segundo tramo, x1 plus. Sale en este caso lo mismo. Entonces, para que sea continua en x igual a 1, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar que exista la función, existe, que los límites sean iguales, dependerá de a, y que ambos límites sean iguales al valor de la función en ese punto, que depende de a. Con lo cual, lo único que tengo es que resolver una pequeña ecuación. La pequeña ecuación que tenemos que resolver sería la siguiente. Podemos poner, si no queréis escribir, os digo una... Esto que voy a hacer no es necesario, no es necesario. Pero, por ejemplo, podría definir una ecuación que se llame derecha. Entonces, derecha sería el límite, este límite de aquí, que si queréis podéis copiar y pegar. Lo voy a copiar y pegar. Si esto os causa demasiado ruido emocional, pues no lo ponéis, no hace falta. Entonces aquí, en lugar de poner una expresión, que en este caso ya digo que no hace falta porque es una expresión muy pequeñita, tampoco tiene tanto, básicamente me estoy inventando una ecuación que se llama derecha. Tampoco tiene más historia. Bueno, y ahora ya voy a resolver. Entonces, resolver, ya sabéis, se resuelve con el comando solve. Entonces, el comando solve, quiero que me resuelva la ecuación derecha, que ya digo, aquí podría haber puesto tranquilamente a menos 7 dividido 4. O sea, sin más. Tiene que ser igual a un sexto. Le doy a control intro y me dice a igual a 23 tercios. Entonces, a igual a 23 tercios, ¿qué significa? Que si a vale 23 tercios, la función es continua en x igual a 1. Y si es continua en x igual a 1, pues entonces depende ya de si nos piden exclusivamente que analicemos x igual a 1, pues solo analizamos x igual a 1, evidentemente. Si no, tendríamos que analizar otros valores. Por ejemplo, tendríamos que analizar, no va a ser continua aquí donde 6x menos 2 sea igual a 0, no va a ser continua donde este polinomio sea igual a 0, porque ahí habrá asíntotas. Pero digamos que para x igual a 1, que es lo que nos pedían, para x igual a 1 será continua siempre y cuando a sea igual a 23 tercios. Bueno, pues como comenté al principio, es un avance, o sea, una visión muy básica de determinados cálculos que se pueden hacer con funciones. Lógicamente, para llegar, digamos, a un nivel de experiencia bastante alto hace falta bastante más. Pues fijaros, por ejemplo, en análisis, pues de aquí solo he tocado integrar, diferenciar y calcular límites. Pero hay muchísimas cosas más que se podrían hacer que ya se exceden lo que es un curso básico de máxima. Pues finalizadas funciones, continuaremos con vídeos de otros temas que ampliaremos lo que hemos visto en este vídeo y en vídeos anteriores.